So thank you everyone for joining us today and a big welcome. This is a special session ahead of Earth Day to give you an opportunity to hear firsthand about our work relating to the ocean and to ask our lawyers some questions. I'm Olivia Amura. I'm a member of the fundraising team at Klein Earth, and I'm delighted to be hosting this session as we dive into the urgent threats facing our ocean and the legal solutions being used to protect it. So to set the scene, the ocean plays a vital role in sustaining life on Earth. It absorbs more carbon than all the world's rainforests combined, supports over 260,000 species, and provides livelihoods to millions of coastal communities. But as we know, it's under immense pressure from industrial fishing, drilling, and pollution, among other things. Lawyers, to start with, could you please introduce yourselves, tell us where you're based, and give an overview of what you do at Klein Earth? Perhaps we start with Katie. Hello everyone, my name is Katie and I am a lawyer based in the London office. I work principally on plastics, so I work on legal interventions which use the power of the law to fight plastic pollution and to challenge plastic production. Hi everyone, I'm Francesco. I'm based in our Madrid office and I'm a marine ecosystems lawyer. My work focuses on marine conservation issues, using the law to achieve meaningful and effective protection of marine protected areas and in general of marine wildlife and habitats across European waters. Brilliant. Thank you both, and thanks for being here for this session today. So Katie, we'll start with you to help set the scene for today's discussion a bit more. Could you tell us about the state of the ocean in 2025 and what are the main threats that it's facing? Thanks, Olivia. So as you said, the ocean is facing a number of really critical challenges this year, and we'll go into them in more detail and explain what Klein Earth is doing to tackle them. But just to kind of give you an overview of the key points, the ocean, as we know, is threatened by climate change, and that's from warming waters, ocean acidification, bleaching of coral reefs, also overfishing, and other threats to marine life from bottom trawling, also from pollution. So the area that I work on, plastic pollution being a key one, but also from chemical spills and oil spills. A few more points: the kind of lack of enforcement of rules that are meant to protect the ocean, so illegal fishing, and then finally exploitation of marine resources from oil and gas drilling. And that sounds like a lot and doesn't sound good. But I would just flag, as we have this conversation, just to keep in mind that these are really concerning issues. But on the positive side, there is so much more momentum for protecting the ocean within the last few years. Just last year, the International Tribunal for the Law of the Sea issued a historic advisory opinion clarifying states' obligations under international law to protect oceans from climate change. And we'll talk about that a bit more later. And then in June this year, governments, NGOs and others will come together in Nice for the third UN Ocean Conference, which they'll discuss work for to protect the ocean and to conserve the ocean marine resources for sustainable development. Great, thanks Katie. Lots of food for thought there. Perhaps let's start with the threat of climate change. So could you explain how the climate and the ocean are connected? In what ways do they influence, depend on, and affect each other? Absolutely. So we know that the planet is heating rapidly, and that's mainly due to fossil fuel emissions. What many people don't realise is that about 90% of this excess heat is in fact absorbed by the ocean. So we have ocean acidification from this increased CO2. Unfortunately, we have melting glaciers and ice sheets, changes in the salinity of the ocean from the melting ice, disruption of ocean currents, which can then affect weather patterns, marine heat waves, which can cause mass coral bleaching events, and deoxygenation as warmer water holds less oxygen. And what impact does that cause? So we see a loss of habitats, loss of ecosystems, and displacement of marine species due to this increasingly acidic water.
Also, the effects of sea rises on coastal communities in small island states, which can then, face threat to people's homes and livelihoods, ancestral lands. And also really sadly kind of dead zones within the ocean from this oxygen loss, where, these areas have just become uninhabitable for marine life. And so we know that the ocean is critical to maintaining our climate. But really, I think most people don't understand how critical it is, because the ocean can only absorb a finite amount of CO2 and heat, and the more it absorbs, the less it is able to keep doing so. So as we go further down this path of damaging the ocean, we are essentially kind of removing our ability to keep mitigating our existing CO2. There's also the fact that ocean currents are vital in regulating global climate patterns. And so Cuando esto se interrumpe, hay que buscar la regulación que correcta. Un par de cosas más y después voy a hablar acerca de los ecosistemas. El océano solo puede absorber una cantidad finita de, por ejemplo, todos los eventos de cambio extrema de clima, para este tipo de barrera que nosotros tenemos. Todo esto para decir, para mitigar y minimizar los efectos del cambio climático, debemos proteger y restaurar el océano. Cuando se escucha cómo estamos dañando el océano, es fácil pensar que la situación es realmente grave y que no hay nada que podamos hacer para cambiarla, pero de hecho hay muchas personas trabajando para proteger el océano del cambio climático, incluyendo a mis colegas abogados de Client Earth. En particular, los pequeños estados insulares y sus comunidades que tienen bajas emisiones, pero son los más vulnerables a los impactos del cambio climático, están llevando a cabo estos problemas ante los tribunales más importantes. Como mencioné antes, la opinión por la regla del mar en el 2022 apoyó la isla del Estrecho de Torres, tiene la obligación legal de controlar las emisiones de gas para proteger, y esto fue pedido, solicitado. Los pequeños estados insulares también impulsaron la histórica opinión del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, TIDM, emitida el año pasado. Esta opinión establece que los países tienen una obligación legal en virtud del TIDM de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para proteger el océano, lo que podría implicar ir más allá del compromiso del Acuerdo de París. Esta opinión es importante porque insta a los estados a reducir sus emisiones y podría utilizarse para hacer cumplir estos compromisos. Me enorgullece también enunciar que Client Earth, en colaboración con otras ONG, presentó una solicitud en el TIDM. La opinión de TIDM llega en un par de años cruciales para el derecho internacional. Muchas gracias, Katie, por este contexto para comenzar. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Francesco. Como mencionó Katie, gran parte del calentamiento sin precedentes del planeta y del océano se debe a las emisiones de combustibles fósiles, siendo el petróleo y el gas los principales contribuyentes. Más allá de su enorme impacto climático, ¿podrías explicar cómo estas industrias amenazan directamente la salud de los océanos? Seguro, les voy a llevar a todo lo que sea las operaciones del petróleo y gas dañan el océano en todas sus etapas, desde la exploración hasta la extracción. Vamos a empezar con la exploración. La exploración es el proceso de búsqueda de fuentes de petróleo y gas, y esto puede ser perjudicial por las siguientes razones. Porque los dos implican procesos invasivos como la perforación exploratoria y los estudios sísmicos. Las actividades de perforación y sísmica pueden alterar el lecho marino. Estas actividades, como podemos ver aquí, dañan hábitats sensibles como los corales de aguas frías y las comunidades de esponjas de aguas profundas, cuya recuperación tarda décadas, si no más de décadas también, para recuperarse. También los derrames accidentales, los derrames de petróleo durante la perforación contaminan vastas áreas oceánicas, perjudicando la vida marina.
Las pistolas sísmicas de aire utilizadas para detectar petróleo son extremadamente ruidosas, al igual que las fases posteriores del proceso, las etapas posteriores del proceso, lo que amenaza a mamíferos marinos como delfines y ballenas, y también dependen del sonido para navegar, encontrarse y encontrar alimento. En este caso se ven perjudicadas por el sonido de estas máquinas. Entonces generan desorientación, estrés y falta de encontrar calor. Ahora vamos a hablar acerca de la extracción. Requiere infraestructura a gran escala, plataformas petrolíferas, oleoductos y un mayor tráfico marítimo, lo que provoca grandes cantidades de diferentes tipos de contaminación, desde vertidos químicos hasta microplásticos. Todas estas actividades causan daños al océano. Persisten los riesgos grandes de derrames de petróleo que propagan la contaminación a grandes distancias. La construcción de infraestructuras daña hábitats críticos como praderas marinas, arrecifes de coral y bosques de algas. Libera sustancias químicas nocivas que pueden dañar y alterar los ecosistemas marinos. Contribuye a la crisis mundial del plástico y también la destrucción física de, por ejemplo, de los ecosistemas que son esenciales para el secuestro de carbono. Y no solo acerca de las grandes especies. Durante la extracción también contribuye a la crisis mundial del plástico, incluyendo los microplásticos liberados durante la extracción, que son partículas diminutas que terminan en el océano, presentes en los pulmones de los peces. Produce aguas residuales contaminadas con petróleo y sustancias químicas que pueden filtrarse al océano. Una vez construidas, estas estructuras afectan la biodiversidad marina e interrumpen las rutas migratorias de animales como ballenas y delfines. Entonces, una vez que están construidas estas estructuras, afectan el entorno, el ambiente, y son obstáculos en el océano, y afectan animales, como dijimos antes, como ballenas y delfines. Gracias, Francesco. Esto, aparte de la destrucción y la alarma, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo Client Earth para abordar la exploración y extracción del petróleo y gas en el océano? Por supuesto, en Client Earth nos dedicamos a proteger nuestro océano de los impactos nocivos de la explotación de petróleo y gas. Nuestra reciente victoria en Italia es un excelente ejemplo de cómo nuestros esfuerzos están marcando una verdadera diferencia. Imaginen, por ejemplo, el vibrante ecosistema del delta del Po en Italia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un complejo mosaico de humedales, lagunas y hábitats costeros que alberga cientos de especies de aves, mamíferos marinos y numerosas especies en peligro de extinción. Los hábitats marinos, incluidos los sitios marinos de Natura 2000 frente al delta del Po, proporcionan zonas esenciales de alimentación y reproducción para delfines y otras especies marinas. Estos entornos actúan como corredores ecológicos cruciales, conectando la biodiversidad costera y marina, y su salud se ve directamente amenazada por las actividades industriales como la perforación petrolera. En este caso, el gobierno italiano había aprobado la perforación de gas en esta zona, lo que otorgó a la empresa australiana Po Valley Operations permiso para construir una importante plataforma de gas conocida como el Proyecto Teodorico, usando el nombre de un emperador de esa época. En 2021 unimos fuerzas con Legambiente, con otras ONG, LIPU, BirdLife Italia, WWF Italia y Greenpeace Italia para impugnar al gobierno italiano. Argumentamos que el Estado no había evaluado los devastadores impactos en el área marina protegida adyacente, un santuario para innumerables peces. Insistimos en que los promotores y las autoridades italianas deberían haber realizado una evaluación rigurosa, una evaluación realmente estricta y rigurosa y con base científica del impacto ambiental.
garantizando el cumplimiento de la legislación de protección de la naturaleza en la Unión Europea antes de otorgar cualquier aprobación. En una decisión histórica, nuestra voz colectiva fue escuchada, el tribunal falló a nuestro favor y detuvo este proyecto, impidiendo la construcción de la plataforma del gas, salvaguardando el valioso ecosistema del delta del Po y el sustento de sus habitantes marinos. and the livelihoods of its marine inhabitants. Pero nuestro trabajo no termina aquí. En Grecia, por ejemplo, estamos solicitando a la Comisión Europea que aborde la aprobación gubernamental de la exploración de petróleo y gas en zonas ricas en biodiversidad marina. A pesar del compromiso de Grecia para ampliar las áreas marinas protegidas, continúa permitiendo actividades de extracción de combustibles fósiles, poniendo en riesgo estos ecosistemas vitales. Estamos decididos a exigirles responsabilidades y a garantizar que sea protegido significa protegido. La evidencia científica respalda nuestras causas, las prácticas nocivas como las ondas sísmicas, la perforación. Toda esta evidencia científica nos respalda, nos da soporte a nuestra causa. Estas prácticas nocivas como las ondas sísmicas, las perforaciones y el aumento de la actividad marítima amenazan estos frágiles ecosistemas. Instamos a la Comisión Europea a que reevalúe la evidencia legal y científica para proteger la biodiversidad marina y garantizar el cumplimiento de la legislación en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Estas victorias legales y nuestros esfuerzos continuos son cruciales en la lucha para proteger nuestro océano. Al oponernos a proyectos perjudiciales y abogar por protecciones más sólidas, estamos generando un impacto positivo en la biodiversidad marina y combatiendo el cambio climático. Muchas gracias, Francesco. Conozco tu trabajo. Que voy a tomar demasiados hechos y datos que son un poco. Vamos a tomar una buena respiración ahora para hablar acerca de que ya Katie mencionó y también que es nuestra experta en plásticos. ¿Cómo podrías darnos una idea de la magnitud del problema de la contaminación por plástico y explicar cómo el plástico está afectando la salud de los océanos? Esta escalada en la contaminación por plástico en el océano incluye información actualizada sobre el porcentaje de residuos plásticos globales que llegan al océano, cantidad de residuos plásticos que entraron en el océano en el 2023 y 2024. Se prevé que para 2025 habrá más plástico que peces en el océano, lo cual resulta ser una subestimación. Para 2025 el plástico en el océano. Entonces vamos a tener que saber cuánto plástico hay en el océano. Como mencionó Francesco, los microplásticos están por todas partes en el océano, incluso se han encontrado en las zonas más profundas, incluyendo las fosas de las Marianas. Como el plástico está afectando a los ecosistemas marinos, ¿cómo los impacta? El plástico mata o pone en peligro todo tipo de vida silvestre. Más de 100 especies de aves se encuentran amenazadas por el plástico, ya que lo confunden con alimento, lo ingieren, se sienten saciados y luego mueren de hambre. La ingestión, hay más de 100 especies que están, entonces sienten que han comido y dejan de comer y después mueren de hambre. La ingestión de plástico debilita el sistema inmunitario de especies como las ostras, haciéndolas más vulnerables a enfermedades y depredadores. Entonces, lo que hemos visto de plásticos para hacerlos albatros, por ejemplo, el impacto en esto, todo lo que juntan y le dan a sus pichones esos plásticos, entonces lo más probable es que mueran en ese mismo día. Es bastante feo, si realmente hay otros grandes impactos en esto. La ingesta de plástico, por ejemplo, esto, como mencionamos antes, las ostras es parte de esto. La ingesta de plástico debilita el sistema inmunitario de especies como las ostras, haciéndolas más vulnerables a enfermedades y depredadores. Los mamíferos marinos, como los delfines y las ballenas, según alteraciones endocrinas,
sufren alteraciones endocrinas a las sustancias químicas del plástico, lo que afecta su comportamiento y reproducción. El impacto en el secuestro de carbono, por ejemplo, siguiendo con lo que mencioné antes sobre el cambio climático, alrededor del 50% del oxígeno que consumimos proviene del océano y la mayor parte proviene de algas invisibles. Estas algas se encuentran en la superficie del océano que junto con los bosques de algas y las praderas marinas capturan carbono de la atmósfera y liberan oxígeno. Como mencioné antes, dependemos del océano para absorber grandes cantidades de CO2 y existen tipos de algas y fitoplancton que se alimentan de esa superficie y la ingieren a través del aire que respiran. Por lo tanto, el carbono que consumen queda capturado y se hunden en el fondo del océano al excretarlo. También vemos que los microplásticos hacen que la excreción del fitoplancton sea más flotante. No está. Y hay un punto más, no sé si lo pueden tomar porque son muchas. Entonces, por último, las ballenas desempeñan un papel vital en la captura de carbono, ya que almacenan 30 toneladas de CO2 durante su vida. Cuando mueren, se hunden en forma natural, atrapando ese carbono durante siglos. Sin embargo, los residuos plásticos pueden causar enredos, ingestión y acumulación de sustancias químicas, lo que provoca que las ballenas mueran antes de lo debido y por lo tanto capturen menos carbono. Hay muchos otros problemas que al morir antes, entonces capturan menos carbono. Esta realmente es una mezcla bastante fuerte en la posibilidad que tiene el océano de capturar carbono. Muchas gracias. Por lo menos en Client Earth estamos haciendo muchas cosas para enfrentar estos temas. ¿Nos podría decir, por favor, qué está haciendo Client Earth ante la crisis del plástico? Sí, por supuesto. Estamos tratando de frenar la contaminación plástica que entre a nuestros océanos, reduciendo el plástico desechable innecesario y restringiéndolo a sus aplicaciones más esenciales. También para esto también lanzamos varios casos para forzarlos para que produzcan menos plástico. En los últimos años hemos intentado frenar la expansión de la producción de plástico en todo el mundo. Hicimos una gran acción contra Nestlé en todos estos casos. Estos reclamos que hemos hecho llevan campañas bastante prolongadas en el tiempo y decir a las personas que es la responsabilidad de esas personas tomar estos temas y poner todos estos plásticos en el mercado. Entonces nuestra acción legal desafía algo que sea 100% para decir que estos productos no van a ser reciclados y quizás no tienen un contenido reciclable, y entonces estamos trabajando en las campañas de la Unión Europea para trabajar sobre estos puntos. También el año pasado, todo lo que sea los esquemas de exceso de plástico, especialmente, por ejemplo, todo lo que se utiliza en los supermercados para atraer. Desafortunadamente, esto no estaba siendo reciclado, todo este plástico que se utiliza en los supermercados. Como parte de ese proyecto, entonces, todos estos están buscando protección en estas actividades. También hicimos lobby y negociaciones para mejorar la situación del plástico en los océanos. Todo lo que sea el empaquetado, todo lo que sea envolturas que después terminan en el océano. Por ejemplo, que haya prohibiciones, que haya limitaciones a este uso del plástico. También
estos son los casos que estoy más entusiasmada para tratar de frenar la producción de plástico y para eso tenemos un plan para que no terminen estos plásticos en el océano. Y lo mejor que estamos restaurando y porque estos proyectos, este proyecto ha sido demorado varias veces, entonces estamos buscando una victoria en eso para poder avanzar en este proyecto. Yo quisiera, si quisieran apoyar o dar soporte a nuestro proyecto, así podemos poner más de estas acciones en campañas y yo creo que, como dijeron, realmente está claro que la contaminación por plásticos es una gran amenaza para la vida oceánica y el almacenamiento de carbono, pero también existen otras amenazas de origen humano. Es muy bueno escuchar todas estas campañas que están haciendo. Ahora le doy entonces la nueva palabra a Francesco. Está claro que la contaminación por plásticos es una gran amenaza para la vida oceánica y el almacenamiento de carbono, pero también existen otras amenazas de origen humano. Francesco, ¿podrías hablarnos sobre las prácticas pesqueras destructivas que amenazan el océano? ¿Podrías explicarnos qué es la pesca de arrastre de fondo? ¿Por qué es tan dañina? Por supuesto, sí. Gracias por contactarme para esta pregunta. La pesca de arrastre de fondo es un tipo de pesca extremadamente destructivo. Como su nombre indica, consiste en arrastrar el fondo marino para capturar especies que viven en él o cerca de él, por ejemplo, el bacalao, la merluza, el camarón, el pulpo. Esta técnica de pesca no es selectiva, captura todo lo que se encuentra al arrastrarse por el fondo marino y destruye por completo hábitats sensibles e importantes como las praderas marinas y los arrecifes. También todo esto se destruye. También provoca altas tasas alrededor del 60% y esto puede llevar siglos de recuperación, incluso si es que se recupera. Entonces también provoca altas tasas de alrededor del 60% de captura incidental, la captura no intencionada de especies no objetivo. Incluye especies en peligro de extinción como tortugas marinas, delfines y tiburones que a menudo mueren o resultan heridas en el proceso. La pesca de arrastre de fondo también tiene un enorme impacto climático. Emite alrededor del 40% de las emisiones anuales del transporte en los Estados Unidos y el daño que los arrastreros causan a los delicados ecosistemas del fondo marino también altera la capacidad del océano para almacenar carbono. Esto es algo que es totalmente vital en la lucha contra el cambio climático. Al dañar estos ecosistemas marinos esenciales, la pesca de arrastre de fondo agrava la pérdida de biodiversidad y obstaculiza los esfuerzos de mitigación del cambio climático que estamos haciendo. La pesca de arrastre de fondo es responsable para que conozcan la escala. La pesca de arrastre de fondo es responsable de una cuarta parte de la captura mundial de peces y del 32% de la captura en la Unión Europea. Y 8 de los 10 principales países emisores de carbono se encuentran en Europa. Dada la naturaleza destructiva de la pesca de arrastre de fondo, creemos que no debería permitirse en las áreas marinas protegidas, las AMP. Estas áreas son zonas designadas donde la vida marina está protegida de actividades nocivas. Sin embargo, muchas AMP en Europa, como las icónicas Colanques en el sur de Francia, no están protegidas de la pesca de arrastre de fondo. Y deberían estar protegidas, pero no lo están. Existen normas a nivel de la Unión Europea para proteger estas áreas, pero se están incumpliendo. De hecho, a este nivel hay legislación, no es que no existe, pero no las están cumpliendo.
De hecho, estamos hablando acerca de, para proteger un estudio reciente mostró que más del 80% de las AMP, de las áreas protegidas marinas, son actualmente ineficaces porque solo ofrecen una protección marginal contra actividades industriales destructivas. Estas actividades industriales que son realmente destructivas, como la pesca de arrastre de fondo. Gracias, Francesco. Sí, realmente es un problema de todo lo que sea la pesca. ¿Podrías explicarnos qué alternativas sostenibles, sustentables existen a la pesca de arrastre de fondo y qué está haciendo Client Earth para prevenir las áreas marinas protegidas? Sí, seguro. Es posible pescar de forma más sostenible y existen alternativas a la pesca y se han hecho por siglos antes. Entonces, utilizar artes de pesca selectivas y menos invasivas, capturando solo lo necesario y dejando intacto el resto de la vida marina. Al adoptar técnicas de pesca artesanal a pequeña escala, podemos reducir significativamente las capturas incidentales, capturas que no son intencionadas de especies no objetivo, y reducir las emisiones. Este enfoque no solo preserva la biodiversidad marina, sino que también apoya a las comunidades pesqueras, todas las comunidades pesqueras locales. No solo acerca de la pesca o las técnicas, también debemos hacer cumplir las normas existentes para proteger las áreas marinas protegidas. La Comisión Europea debe empezar a tomar medidas contra los países que las infringen. Esto es especialmente importante cuando sabemos que si se implementan correctamente, las áreas marinas protegidas pueden ser un punto de inflexión. Pueden ayudar, estas ayudan a restaurar las poblaciones de peces, aumentando potenciales la captura de mariscos hasta 8 millones de toneladas. Esto no solo beneficia la vida marina, sino que también mejora la seguridad alimentaria mundial. Al proteger estas áreas vitales, podemos garantizar de que nuestro océano se mantenga vibrante y lleno de vida. Los gobiernos deben prohibir la pesca de arrastre de fondo en las áreas marinas protegidas. En abril de 2024 hay progreso en esto. Grecia anunció la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en todas las áreas marinas protegidas para 2030, lo cual es una excelente noticia. Solo necesitamos acciones contundentes de otros gobiernos para hacer lo mismo. Los estados se van a reunir en la ONUC y esto es exactamente donde Client Earth y nuestros socios estamos juntos desafiando a los gobiernos para que hagan lo correcto, especialmente con todo lo que sea la pesca de arrastre. Tenemos 3 casos en curso contra el gobierno por permitir la pesca de arrastre del Fondo de Áreas Protegidas Marinas, uno contra el gobierno francés para permitir la pesca de arrastre del Fondo del Mar Mediterráneo con Bloom, uno contra el gobierno español por permitir la pesca de arrastre de fondo en el Atlántico y el Mediterráneo con Oceana, y una tercera acción que es contra el gobierno neerlandés por permitir la pesca de arrastre de fondo en el banco Dogger, en zonas de Alemania. Esta acción es con Banco Dogger, con la Fundación Doggerland, la Fundación Blue Marine y Ark Rewilding. Estas áreas albergan hábitats vulnerables, no pueden ser arrasadas con maquinaria protegida, y tienen que ser protegidos porque protegido significa protegido. Gracias, Francesco. Entonces estamos llegando al final de la sesión y Katie, quisiéramos preguntarte, antes de ir a las preguntas, ¿qué papel pueden desempeñar
quienes nos apoyan para apoyar tu trabajo, para dar soporte a tu trabajo y la campaña de Only the Ocean, solo el océano. Excelente pregunta. Pueden apoyarnos de varias maneras. En primer lugar, siguiendo nuestras redes sociales. Otra excelente manera de apoyarnos es seguirnos y seguir nuestra campaña hashtag Only the Ocean, solo el océano en redes sociales. Mantenerse al día con las últimas noticias. Comparte nuestras publicaciones y ayuda a difundir el mensaje. Tu participación ayuda a amplificar nuestro mensaje. Entonces, todo esto importa, es realmente importante. Por eso, si también los aliento a explorar, por ejemplo, pueden amplificar nuestro mensaje y llegar a más personas. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros casos? Las campañas que estamos llevando a cabo. Entonces, por favor, piensen en hacer también una donación, que eso es muy valorado por nosotros, muy apreciado por nosotros. Todo lo que puedan hacer para ayudar a nuestro trabajo, y así que estén atentos a todo lo que está pasando. Vamos a tomar un poco de tiempo para las preguntas y entonces yo le doy la palabra entonces a Katie para ver. Sí, una pregunta muy interesante en el chat que yo me pregunto a mí misma varias veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la crisis plástica? ¿Cómo Client Earth elige qué caso seguir o qué caso? Y esta pregunta era anónima. Esta es una pregunta muy buena porque ¿cómo podemos en Client Earth decidir qué acción tomar, qué campaña encarar? Hay muchas compañías que son responsables, hay muchos gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Cuando planificamos estos casos, empezamos a pensar dónde tendríamos más impacto estratégico. Y muchas veces tenemos que concentrarnos en lo que sea envoltorios de plástico o el empaquetado de plástico, porque esa es la fuente más importante de plástico en el océano y en la contaminación. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos enfrentar y dónde lo tenemos que enfrentar? ¿Cuál es la fuente que tenemos que ir para empezar esta campaña? Entonces, las ONG muchas veces tienen que empezar con especialistas de contaminación, abogados dedicados a este tema. Hay organizaciones increíbles en todas partes haciendo sus campañas y no. Entonces, estas campañas tienen que ser significativas para cada una de las ONG que las llevan a cabo. Entonces, ¿cuáles son los aportes, las contribuciones que hacen cada uno de estos proyectos? ¿Qué es lo que necesitan? Entonces, ¿cuán fácil es mitigar? Por ejemplo, en el Reino Unido comparado con el resto de Europa, la Unión Europea. Entonces, hacer comparaciones para hacer argumentos, qué se ha hecho, qué ha sido bueno en otras campañas, qué podemos aplicar a nuestras campañas. Entonces, ver en los distintos países qué están haciendo las otras ONG y cómo están encarando el problema. Entonces, en ese caso, decidir cómo conducir estas campañas y para que sean efectivas. Entonces, trabajando con también los legisladores y con las personas que tienen toma de decisiones, los hacedores de políticas. Entonces, en otros países se ha aplicado, porque a veces tenemos que elegir si hay otras organizaciones que están trabajando sobre eso, nosotros los dejamos que trabajen y nosotros nos dedicamos a algo que no está siendo abordado en otros aspectos. Entonces, en ese caso, la parte favorita de mi trabajo es tratar de juntar todo esto y ser toda una gran unidad luchando contra este tema. Tenemos tiempo para una pregunta más, Francesco. Hay realmente muy buenas preguntas ha habido en el chat. No sé, Francesco, ¿cuál quieres elegir para contestar? Las preguntas son muy buenas. Yo quisiera la parte legal, que es nuestro tema, ¿no? El tema legal. Entonces, Resica preguntó cuál es la obligación legal para proteger los océanos y ver
la obligación legal que está a ITLOS, que los estados que protegen los océanos, que fue mencionado. Si hay un cumplimiento de los mecanismos delineados y los estados no lo ignoran, esta ley internacional regularmente, ¿cómo se pueden prevenir en este caso? Entonces, nosotros dependemos de la voluntad de los estados que tomen en serio las campañas que se hacen. Entonces, muchas veces son restringidos en cuanto a acceso. Yo creo que es importante estas opiniones de asesoramiento, lo que se puede hacer, pero las leyes internacionales no siempre después se llevan a cabo en cada uno de los países. Entonces, la ley internacional se puede utilizar en estos litigios y en distintas capas a nivel nacional. Entonces, depende de las especies que estamos defendiendo. Entonces, se puede utilizar para que los estados sean responsables para cumplir con sus obligaciones, que sí lo hacen porque tienen que cumplir con una ley internacional que está especificada sobre este tema. Yo creo que eso es muy importante y es por eso que hacemos estos litigios, especialmente en la protección marina en contra de estados que no hacen lo correcto, porque los estados tienen sus obligaciones y tienen que cumplir estas obligaciones. Entonces nosotros actuamos asegurándonos que estas obligaciones, que están muy claramente delineadas, planificadas, que sean implementadas correctamente, apropiadamente. Entonces eso es importante. Los estados necesitan que esto se cumpla. ¿Cuál es el organismo que cuida eso y que protege eso? Entonces, gracias. Esto nos trae al final de nuestra sesión del día de hoy. Podemos seguir hablando de esto por mucho, mucho tiempo. Con esto concluimos nuestra sesión. Muchas gracias a Katie, Scarlett y Francesco Baleto por compartir sus valiosas ideas con nosotros hoy. Gracias a nuestros intérpretes por permitirnos ofrecer esta sesión en español y alemán. Finalmente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y Lucy por organizar este evento, y también a todos ustedes por estar aquí, por su tiempo, por las preguntas tan profesionales que han hecho, el trabajo que realizamos. Entonces, ahora con mi sombrero de juntar fondos para esto, recaudar fondos, el trabajo que realizamos solo es posible gracias a personas como ustedes que nos acompañan e impulsan el cambio. Se los agradecemos de verdad. Y si tienen alguna pregunta, contáctenos a través de events@clientearth.org, events@clientearth.org. Entonces, muchas gracias por unirse y que tengan un excelente resto del día.